Antes que nada, déjenme agradecer su asistencia a este webinar. Olvídate de tu monitoreo ambiental, usos y beneficios de los registradores CRIOPAC. Bueno, en este webinar abordaremos algunos conceptos de humedad, monitoreo ambiental, temas como uso de data logger, temperatura y humedad, capacidades de memoria de estos equipos, registros no editables, entre otros temas. Hemos decidido realizar este webinar para resolver sus dudas y recibir sus comentarios de estos equipos, ya que nuestros clientes los están solicitando bastante y quisiéramos brindarles más información al respecto. Bueno, y qué mejor para hablar de este tema que mi colega, el metrólogo signatario, el ingeniero Mauricio Aguilar Mercado. Él es ingeniero en control y automatización por el Instituto Politécnico Nacional y ha tomado múltiples cursos en calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, manómetros por comparación directa, medidores de humedad relativa, calibración de termómetros de lectura directa y líquido en vidrio. Ha participado en procesos de auditoría interna y externa por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación, siendo esta donde ha obtenido el reconocimiento como signatario metrólogo en la magnitud de humedad relativa y temperatura. Como colaborador activo en BAMET, participa en el área de servicios de la calibración de termómetros y termohigrómetros en laboratorio y en campo. Ya pareciera que tenemos varios asistentes, entonces vamos a dar inicio. Sin más, les dejo con mi compañero Mauricio. Adelante, Mauricio, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a José por la presentación. Bien, para no retrasarlos a todos, vamos a dar inicio con esta presentación que básicamente va a tratar sobre cómo es que nos podemos beneficiar o de qué trata el registro y monitoreo de condiciones ambientales, específicamente con los registradores presentados de la marca CRIOPAC iMini. Bueno, en primer lugar, antes de dar a conocer los equipos y los beneficios, vamos a entender un poco de lo que estamos hablando, principalmente en las magnitudes que miden esos equipos, que son dos: humedad y temperatura ambiente. Y bueno, ¿a qué se refiere la humedad ambiente? Bueno, la humedad es un término utilizado para describir la presencia de vapor de agua en el aire. Y esto hablamos ya sea de un lugar abierto, cerrado, un cuarto, un almacén, o puede ser inclusive más pequeño, una cámara, un refrigerador, un congelador, etc. En cualquier, digamos, que espacio donde se pueda encontrar la presencia de vapor, sea muy grande o muy pequeño, ese se puede tanto medir y monitorear. Por otro lado tenemos la temperatura, particularmente la temperatura ambiente, y es aquella que podemos medir con un termómetro directamente del aire del ambiente, sin tener que introducirlo o tener que medir en algún sólido o líquido diferente. Y se preguntarán qué impacto tiene la temperatura ambiente en nuestra vida o en un proceso o en general. Lo podemos ver desde tres aspectos particulares, o cuáles son los más importantes, que es el confort, la conservación y la salud. En el aspecto de confort, ¿a qué nos referimos? Bueno, imagínense que están en su casa, digamos que en la época invernal, diciembre, enero, y por lo general, pues, el ambiente, al estar muy frío, también está muy seco. ¿Y eso cómo puede afectar nuestro confort? Bueno, porque la piel se reseca muy continuamente. Por ejemplo, en mi caso, tengo que estar lavándome constantemente las manos o poniéndome crema o cualquier humectante para sentir una mejor sensación, para que, como su nombre la palabra, pueda sentirme en confort. Un cambio en las condiciones ambientales puede afectar cualquiera de ese nivel, ya sea en un ambiente muy húmedo, por ejemplo, podemos sentirnos asfixiados o agobiados porque cuesta trabajo respirar, debido a que la cantidad, la presencia de vapor en exceso es un impedimento, para nosotros nos cuesta más trabajo poder respirar el ambiente que en uno de menor humedad. En el aspecto de conservación, esto va enfocado principalmente para los alimentos, medicinas o productos perecederos, los cuales requieren ser transportados y almacenados en ciertas condiciones ambientales. Por ejemplo, hay medicamentos recientemente con
con la pandemia nos pudimos dar cuenta que las vacunas tenían que transportarse a ciertas condiciones, que eran muy bajas, temperaturas muy bajas. Y durante esos trayectos, pues no solamente podíamos confiarnos en que la temperatura estaba siendo controlada adecuadamente a la requerida. En esos trayectos suelen instalarse monitores, registradores, los cuales están, como su nombre lo dice, registrando el trayecto y alertándonos si es que llega a subir o a bajar la temperatura, lo cual puede afectar la integridad de los productos. Otro aspecto importante es la salud. Ya hablábamos de una condición de humedad relativa baja y esto principalmente afecta en que pueda haber resequedad, por ejemplo, en la mucosa o en la nariz, y esto puede provocar cierto tipo de alergias. O en su caso, una humedad alta puede favorecer a que crezcan microorganismos como hongos, los cuales pueden favorecer a que aparezca una enfermedad respiratoria. Desde este aspecto es importante regular estas condiciones, monitorear esas condiciones y, si es posible, regularlas para que no afecten nuestra salud. Y aquí es donde viene la pregunta crítica de la presentación. ¿Ustedes realmente conocen las condiciones ambientales, disculpen, ya sea de su proceso o de su recinto? Sobre todo si es que se afectan, digamos, algunas de las características o de las condiciones especificadas en la presentación anterior. Bueno, si no lo hacen, realmente hacerlo es muy fácil. Su implementación es muy sencilla y a continuación les vamos a explicar un poco de los registradores que pueden ustedes implementar. Preguntas tienen comentarios. Me gustaría hacer una pausa para comentarles que si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden ingresarla en el chat de Facebook y las preguntas me llegarán para así poder contestarlas. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas, pero si ustedes desean preguntar antes algo, que hagan una pausa para aclarar algún detalle, no hay ningún problema, se puede hacer. Ahora bien, ¿cómo ha sido la evolución del registro de condiciones ambientales a lo largo de la historia? Digamos que eso lo podemos definir en dos puntos básicos, que era antes, cuando se hacía a mano. Tenemos registros, ya sea con algún operador que checaba algún indicador, lo anotaba a papel, en una tabla, etc. ¿Y qué implicaba esto? Bueno, se tenía tiempo perdido, ya que los operadores pues tenían que retirarse de su proceso, de su trabajo, o alguien tenía que ir a X ubicación a tomar las condiciones ambientales. Otro punto es que se acumulaba el papel, ya que pues eran datos innumerables, poniendo que fuera un día, cada minuto, cada hora, o sea, independientemente del intervalo, se acumulaban estos datos. ¿Y de qué servía acumular esos datos si al final era difícil de analizar? Ya que si queríamos analizar estos datos para obtener un máximo, un promedio, un mínimo, una desviación o excursiones que se presentaran en el registro, teníamos que ingresar esos datos ya sea en una computadora, en una calculadora, un poco más rudimentario, y pues obviamente esto dificultaba el análisis de los datos. ¿Y ahora cómo se realizan estas tareas? Bueno, el registro es automático con los registradores o con los data loggers, como se les conoce comúnmente. Estos datos guardan las lecturas y las almacenan. Y bueno, si se almacena, ¿dónde lo podemos visualizar? Bueno, existen software donde es muy fácil conectar tal cual el instrumento a nuestra computadora, descargar los datos y después de eso los softwares presentan capacidad para analizar los datos en poco tiempo. Una vez descargados, nosotros simplemente tenemos que movernos entre la interfaz que ofrecen los softwares diferentes para hacer un análisis rápido y concreto de los datos que nosotros requerimos. En este caso llegamos a, bueno, ¿cuáles son los registradores que existen para realizar estos monitoreos? En este caso vamos a platicar un poco de las soluciones que CREOPAC Digital ofrece, ya que eso ofrece una amplia gama de dispositivos de monitoreo de temperatura y humedad.
empleando la última tecnología a medida que está disponible. CREOPAC Digital cuenta con diferentes soluciones. Más adelante vamos a platicar un poco sobre ellas, pero digamos que de acuerdo a la necesidad del cliente, de sus especificaciones, de sus intervalos, CREOPAC ofrece una gran cantidad de dispositivos los cuales ustedes van a poder adquirir y posteriormente implementar en su proceso, recinto, etcétera, para que puedan llevar un registro, digamos que fácil, seguro y confiable de las condiciones ambientales. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de implementar estos registradores? Tenemos que son de fácil uso y programación. Son dispositivos que fácilmente ustedes pueden conectar y programar en una interfaz, lo cual haremos en unos minutos. Lo programan, lo desconectan y lo colocan en la posición o situación donde ustedes quieran, y realmente cuentan con los aditamentos especiales. Son muy pequeños, son muy cómodos, son muy ligeros para colocar en cualquiera que sea su ubicación. Tiene múltiples aplicaciones. Podemos ir desde monitoreo de refrigeradores, congeladores, almacenes, transporte, etcétera, cuartos pequeños, recintos grandes, o sea, independientemente del tamaño o de la aplicación que ustedes quieran darles, los diferentes modelos de CREOPAC Digital se ajustan a sus necesidades. Y muy importante, cuentan con una buena exactitud y confiabilidad de las mediciones. En este cuadro hablaremos un poco de las características del modelo CREOPAC iMini, digamos que es el que utilizamos concretamente en este laboratorio. Contamos con alrededor de 100 de esos equipos. Los utilizamos como patrones tanto para calificaciones como calibraciones en campo de humedad y temperatura. Podemos hablar desde la memoria, que cuenta registro como para 16,000 lecturas. Obviamente, mientras mayor sea el intervalo de medición, mayor tiempo van a poder ustedes registrar. Pueden configurar alarmas, tanto de alto y bajo, como de alto, alto y bajo, bajo. En unos momentos les explicaré mejor a qué se refiere estas alarmas mencionadas. Las dimensiones cuentan con 83 milímetros por 57 por 17. Realmente son dispositivos muy, muy, muy pequeños que caben prácticamente en la mano y cuentan con un peso de 70 gramos, ya con la batería incluida. Son muy, muy ligeros. Existe muestreo desde 5 segundos hasta 17 horas. Dentro de ese intervalo ustedes pueden configurarlo cada cuánto quieren que el equipo registre. Cuentan con características de intervalo de medición. En el caso de humedad y temperatura, para temperatura de menos 40 a 80. Como ven, es un intervalo muy amplio para diferentes aplicaciones. Y en humedad, para un intervalo de 0 a 100, sin que condense. Y bueno, una vez que ya registra, ya están los datos listos para ser descargados. Se puede descargar en 4 tipos de archivos: en PDF, el cual no es manipulable; en TXT, lo cual pueden abrirlo desde un bloc de notas; un CSV especial para abrirlo en una hoja de cálculo como Excel; y el archivo personal o propio del software, que es el archivo CBT. Si ustedes lo guardan en este archivo, pueden, digamos que, reabrirlo en futuras ocasiones para volver a hacer un análisis o convertirlo a cualquiera de los archivos mencionados. Y bueno, este modelo, el CREOPAC iMini, viene o en conjunto trabaja con el software Console Plus. Este es el enlace de descarga para datos y el enlace de descarga para el análisis de datos. Este programa es la herramienta desarrollada por CREOPAC y sirve tanto para configurar o programar los equipos como para descargar los datos almacenados en el registrador. Y bueno, ¿cuáles son las características principales de Console Plus? Bueno, que se puede descargar los datos, estos datos se pueden guardar para futuras ocasiones,
Se pueden generar, como ya lo platicamos, archivos PDF o cualquiera de las otras dos opciones, TXT o CSV. Se pueden configurar las alarmas, establecer el nombre del equipo, si es que ustedes quieren identificarlo con un ID o una etiqueta propia, visualizar los datos registrados, las opciones de programa como cambio de lenguaje, de fecha, la visualización de la fecha, los colores de los gráficos, etcétera, y abrir los archivos generados o que ya están guardados anteriormente. Aquí en la pantalla aparecerá un video de cómo es la interfaz, donde se tiene la barra de herramientas. De este lado aparecen los equipos conectados. En este caso ya apareció el COM18 cuando se conecta a la computadora. Y del lado derecho aparecerán los datos del equipo en diferentes pestañas. La primera es el gráfico, tal cual una muestra a lo largo del tiempo de cómo varía de color verde la humedad relativa y de color negro la temperatura. Estos colores se pueden ajustar dependiendo de sus necesidades. Aparte de la vista de gráfico, se cuenta con la vista de histograma. Esta es un resumen de cuánto se repitieron las lecturas a lo largo de este tiempo de medición. Por ejemplo, aquí aparece que alrededor de 25 grados, más o menos, se repitieron más de 25 veces. O sea, quiere decir que en esta lectura tuvo la tendencia a ser la que más fue registrada. Para eso ayuda una vista de histograma. Después está la vista de tabla de datos, tal cual es la tabla con fecha, hora, número de registro y la temperatura y humedad que se registraron a esa hora, en ese momento. Después sigue la pestaña de resumen, en la cual se cuentan principalmente, o a primera vista, los datos del registrador, como puede ser serie, modelo, número de trayectos que ya ha realizado, las especificaciones en cuánto puede medir el intervalo de medición, el ID, la fecha en la que inició su registro y en la que paró. Posteriormente viene la ventana de alarmas. Si es que se llegaron a alarmar los equipos, aquí se muestran el número de veces y digamos que cuáles fueron las tendencias de las lecturas, además de tener un máximo, un mínimo y un promedio. Esto tanto para temperatura como humedad relativa. Y una vez que ya se analizaron los datos, se puede acceder a la ventana de programación. Esa ventana de programación la describiré a continuación, pero es donde se realizan y se configuran todos los parámetros deseados para que el registrador pueda ser inicializado y comience con su tarea de registrar. También se muestra tanto la pestaña como de temperatura y humedad, en este caso porque presentan las dos magnitudes. Bien, esta es una captura de la ventana de programación. Del lado superior, en la parte superior, se tienen las características o las características del registrador, como puede ser serie, modelo, memoria, número de trayectos. En este caso ya realizó los 76 trayectos este registrador, su intervalo de medición y identificación. De ser necesario, se puede agregar una contraseña para ya sea lectura, escritura o ambas opciones. En la parte del medio se tienen las configuraciones de alarmas. En este caso se pueden configurar tanto para temperatura como humedad, y si el sensor lo cuenta, la configuración de alarma para los sensores externos, si es que traen una sonda externa. Bueno, ¿y a qué se refiere estas alarmas de bajo, 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 alto y alto, alto? Bueno, ustedes se pueden imaginar un refrigerador o algún proceso o alguna, digamos, cadena fría, el cual esté involucrado en un refrigerador o un proceso con temperaturas de refrigeración, los cuales en promedio o en general en todos lados van de 2 a 8 grados Celsius. Ustedes pueden configurar alarmas de bajo y alto cuando estén cerca de esos umbrales. No sé,
por la parte inferior 3 grados y por la superior 7. Esas alarmas me sirven para ver que estoy cerca de llegar a los extremos, sin embargo me encuentro dentro de las especificaciones y no hay ningún problema, simplemente es como una alarma de observación o de estar atentos. Ya de bajo, bajo o alto, alto pueden configurar justamente esos límites de 2 y 8 grados. Y una vez que se superen esos alarmas ya es necesario hacer algo para no poner en riesgo el equipo. Los dispositivos visualmente cuentan con alarmas LED para que en cuanto pasen o cuando se presenten estos eventos comiencen a aprender y el operador o cualquier responsable del proceso o de monitorear ese equipo pueda visualizar que hay, digamos, hay que tomar acciones para regresar a las condiciones normales. Y en la parte inferior están los modos o los tiempos de registro. Está el modo en el que queremos que iniciemos, ya sea una hora programable con una fecha programable o con un botón y si este tiene algún retraso, ya sea de 5, 10 minutos en lo que ustedes inician el registro y lo montan. Si es que desean que se indiquen las alarmas, para eso está esta casilla o este recuadro, e indicar la temperatura en la pantalla. Esta temperatura es la última registrada. Entonces, dependiendo del intervalo que ustedes programen, si lo pusieran a 1 minuto, pues va a mostrar la temperatura de hace 1 minuto. Si lo pusieron a 1 hora, va a mostrar la temperatura de hace 1 hora. Muestra principalmente o específicamente las lecturas, tanto de temperatura como humedad, pero registradas, no las que se encuentren en, digamos, en el momento justo o en tiempo real. Y del lado derecho se tiene el modo de fin de registro. Puede ser por igual a una fecha determinada. Si es que ustedes quieren registrar un mes, pueden programar el primero de tal mes en el inicio y el último de mes en el final. Entonces ahí pues vamos a tener tanto el inicio como fin programados por fecha. Si desean que sea hasta que se llene la memoria, 16.000 lecturas, o un número diferente, ya sea 5.000 lecturas, 10.000, eso va a depender de sus necesidades y especificaciones. Si es que desean parar por el botón Stop, lo pueden hacer igual programándolo aquí. El registro continuo, eso es cuando deseen que se sobrescriban los datos. Una vez que se llene la memoria, se va a borrar la primera y se va a sustituir con la última y así sucesivamente. Y si desean reiniciar el registrador automáticamente con el botón de inicio y no desean descargar los datos. Eso solo se puede si no se presentaron alarmas, ya que en el caso de presentar una alarma es necesario descargar los datos y realizar la configuración mediante este software. Aparece un símbolo de una batería que muestra el aproximado de cuánto tiene la batería que está usando el equipo y en la parte inferior la memoria que está ocupada del 0 al 100%. Y por último, este botón que está hasta la derecha es el de programar. Y un aspecto importante a resaltar es que esos equipos ofrecen seguridad de datos. Es importante considerar la protección y constatar la integridad de la información, por lo que estos dispositivos cuentan con diversas herramientas. Particularmente cuenta con 2, que es la protección de equipo con contraseña. Esa se programa, como ya lo vimos en el software, en la ventana de programación. Y también se puede generar un archivo binario encriptado junto con el documento PDF. ¿A qué se refiere con este término? Bueno, que el PDF no es modificable, ya sea con un editor de PDF o cualquier herramienta. Este PDF se encuentra protegido y cumple con la norma CFR 21 parte 11, la cual habla sobre la confidencialidad e integridad de datos, justamente como este archivo lo ofrece para que no puedan ser modificados. Bueno, como lo comenté, el modelo descrito en las presentaciones anteriores fue el iMini, el cual pueden ver en la primera fila de la tabla, pero CREOPAC Digital cuenta con diferentes opciones. Está el iLog, está el CTL o sin contacto, y está la serie MXP. Aquí es para que puedan ver gráficamente
cómo o qué magnitudes, qué tipo de sensor, el software, digamos que las especificaciones que presenta uno frente al otro. Por ejemplo, si queremos hablar de temperatura y humedad, podemos irnos a estos modelos. Si podemos irnos a solo temperatura, existen el modelo CTL y MXP. Cuentan con digamos que, opciones de que sea solo un sensor interno. ¿A qué se refiere un sensor interno? Bueno, que no es una sonda o un vástago con un cable que se puede sacar o, digamos, tener una longitud extra aparte del sensor. El sensor interno se encuentra protegido por el mismo sensor y esto garantiza su integridad. En el caso del software, igual que los modelos, existe una variedad, digamos, de software dependiendo de cada instrumento. Por ejemplo, el iMini, su software específico es el Console Plus, el iLoop cuenta con el Console Pro, el CTL cuenta con una aplicación, esto no cuenta con un software, lo cual pueden descargarla desde la tienda Android está disponible para Android en la tienda de Google o en la App Store para los dispositivos iOS. Y por último, el sensor con la serie MXP cuenta con el software Ultra Console. Todos estos softwares o aplicaciones son para descarga gratuita. Ustedes pueden acceder a la página o a las tiendas disponibles y lo descargan sin ningún problema. También depende del tipo de conexión, existen varias ofertas. Por ejemplo, conexión USB, lo cuentan con estos dos modelos. Si desean monitorear en tiempo real y descargar los datos sin tener que conectarlos, digamos que están en un transporte, en un camión refrigerado, usted como operador desea ver los resultados o las lecturas en tiempo real sin tener que bajar ni conectarlo, puede montar cualquiera de estos dos modelos y desde su teléfono usted va a poder tener digamos que la información simplemente sincronizando el dispositivo y viéndolo en su celular, lo cual facilita el análisis de datos y pues visualizar las lecturas sin tener que depender de un cable. Y bueno, para toda esta información que se presentó, si ustedes tienen algunas dudas o preguntas o desean obtener más información o datos sobre los modelos presentados, pueden contactarnos. Nosotros les ofrecemos ya sea la cotización de los productos si ustedes quieren adquirirlos o cualquier información que ustedes deseen. Pueden marcar a los números que aparecen aquí. También nos pueden contactar mediante correo electrónico o pueden visitar nuestro sitio web. Bueno, si es que hay preguntas, comentarios, en este momento vamos a responderlos y así tener una interacción con ustedes. Ya ponen nomás. Sí. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por compartirnos tu conocimiento y experiencia de la magnitud de humedad. Y bueno, igualmente en el uso de estos equipos. Como bien lo mencionas, iniciamos la sesión de preguntas y comentarios. Estamos abiertos a responder todas sus dudas, igual también las observaciones que podamos tener. También queremos recordarles que, bueno, les den like a nuestra página de Facebook. Ahí van a contar con información importante de todos nuestros próximos cursos. También van a recibir todas las fechas de los próximos webinars gratuitos. No sé, seguimos esperando si tenemos algún comentario, alguna duda que les pueda responder mi compañero Mauricio. Él cuenta con amplia experiencia en la calibración de estos equipos y por eso es de que decidimos pedirle su apoyo para la presentación de este webinar. También, como lo mencionó él, estos equipos los tenemos en venta con los diferentes modelos que él menciona y si tuvieran alguna otra duda específica, pues pueden contactarnos. Les podemos brindar toda la información
necesaria para la toma correcta de su decisión o lo que más se acerque a sus especificaciones o requerimientos. Estos equipos también cuentan con garantía de fabricante y los podemos ofrecer con una calibración ya incluida en los puntos de uso que a ustedes mejor les convenga. Si no tenemos algunos comentarios o dudas, quiero recordarles que Vamed les brinda servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo a tus equipos de laboratorio, venta de equipos, consumibles y refacciones HPLC. Esto es una nueva línea de negocio que venimos implementando y que ha sido bien aceptada por el público. Entonces, si tuvieran alguna duda también al respecto de estos refacciones o venta de equipos, estamos abiertos a recibir todas sus dudas. También los invito a inscribirse a nuestros siguientes cursos, que es el próximo 8 y 9 de abril, que es calibración de manómetros por comparación directa, y lo estará ofreciendo nuestra directora general, Blanca Ivonne Montaño, que igual como algunos ya lo saben, cuenta con amplia experiencia en el área de calibración y calificación de equipos. Bueno, les dejamos en la presentación los contactos. No sé si nos los puedes poner otra vez, Mauricio, por favor. Si tuvieran cualquier duda o comentario, nos pueden enviar sin problema algún WhatsApp, un correo electrónico o una llamada y los estaremos atendiendo de forma personal o los podemos comunicar con un asesor técnico que les podría brindar más información. Pues sin más, creo que nos estaríamos viendo en nuestro próximo webinar gratuito. Estén pendientes de las fechas. Pues bueno, pues muchas gracias, Mauricio, por toda tu experiencia. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.